este curso... Ahora, vale. La conferencia que vamos a oír hoy está dentro de un ciclo de conferencias que se llaman Viernes Científicos que organiza la facultad, y esta es la número 123. Llevamos ya unos cuantos años haciendo, desde el año 2009. Este curso hemos tenido 6 conferencias ligadas a los distintos grados de la Facultad de Ciencias, además de la que se organizó el día de San Alberto, que es el patrón de la Facultad de Ciencias, que es en noviembre, el 15 de noviembre. Nos han hablado en estas conferencias del benceno, de cómo ha revolucionado la química en nuestra vida, de las fresas desde un punto de vista biotecnológico y lo que hay detrás de su cultivo, la visión del tiempo desde el punto de vista de la física, los números primos y la función Z de Riemann, y de los 100 años del surgimiento de la física cuántica. También la última que tuvimos fue el almacenamiento energético, un problema de máxima actualidad. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Félix Picazo, que nos va a hablar de Laguna Alpina de Sierra Nevada. Pero antes de darle la palabra, lo vamos a presentar, y lo va a presentar mi compañero Antonio Puertas, que es el vicedecano de Física. Muy bien, gracias, Ignacio. Bueno, pues Félix, aquí presente, actualmente es contratado postdoctoral en el Departamento de Ecología de la Universidad de Granada. Se doctoró en la Universidad de Murcia, en el Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia, como he dicho, en el grupo de Ecología Acuática. Su tesis versaba sobre patrones de diversidad en ecosistemas acuáticos de interior, y allí pues, se trataban cuestiones de ecología funcional, de comunidades, de conservación y biogeografía. Después de la tesis se trasladó 2 años al Instituto de Geografía y Limnología de Nanjing, en China. Allí estuvo 2 años, de los cuales pues, nos ha contado solo una pequeña parte de las vivencias que pudo disfrutar, y volvió a España pasando por el Departamento de Biodiversidad y Restauración del Instituto Pirenaico de Ecología en Zaragoza. Allí estuvo 1 año, y hace 5 años pues, ya consiguió un contrato postdoctoral de la Junta de Andalucía en el Departamento de Ecología en Granada, como he dicho, y allí está. Su investigación actual pues, se centra en el estudio de comunidades de microorganismos invertebrados en ambientes acuáticos de interior, continentales, y su papel en el funcionamiento del ecosistema y sus patrones de diversidad a gran escala, especialmente la diferencia entre las corrientes y las aguas estancadas. Bueno, pues tiene innumerables artículos científicos, pues prueba de ello es en fin, el reconocimiento internacional que tiene, y además de todo eso, además de esa labor científica que muy someramente he resumido, pues también tiene una importante labor de divulgación. Participa en un blog, el blog Ecomandanga, que os aconsejo seguir, donde bueno, pues se reúnen diversos investigadores con interés en divulgar toda la investigación que están haciendo para la sociedad, y además, en particular, pues fue reconocida esta labor por el Premio de Divulgación Científica de la Asociación Española de Ecología Terrestre en el año 2023, aquí mismo en Almería. Así que bueno, sin más, para no distraernos más, vamos a comenzar la charla. ¿Quieres el micrófono o...? Me voy a quedar aquí por el tema de igual con el ratón enseñar alguna cosita. Sí, se ve bien. Bueno, pues buenos días a todos, y muchas gracias antes que nada a los impulsores de esta iniciativa, que la verdad es que creo que es fundamental estas reuniones que hacéis en los viernes científicos, viendo además pues distintas disciplinas. Entonces, bueno, pues muy agradecido de que hayáis contado conmigo para el día de hoy dentro de esta iniciativa. Cuando me preguntaron un poquito sobre qué podíamos hablar hoy, tenía ahí unos cuantos temas en la recámara, pero estando aquí en Almería, que forma parte del Parque Nacional de Sierra Nevada, tiene parte de su territorio, está aquí en la provincia de Almería, y viniendo de un departamento donde bueno, pues hay una tradición ya bastante de varias décadas de investigación en las lagunas alpinas de Sierra Nevada, donde además pues también he tenido suerte de trabajar en algún proyecto, pues al final me decidí, ¿no?, por hablar sobre este tema. Bueno, antes que nada, veo aquí, yo creo que muchos y muchas de vosotros sois estudiantes. No sé si
del grado de Ciencias Ambientales. Probablemente veo muchas cabezas asintiendo. No sé si hay algún otro perfil. Pues bueno, me gusta siempre saber un poquito a qué audiencia me dirijo para saber si ciertos temas hay que darlos un poquito más por sabido o menos. No sé si hay de otro tipo de grados, muy diferente, alguien... Bueno, entonces yo me siento como en casa porque, además, una de las cosas que creo, no sé si ha mencionado Antonio, pero yo también me licencié en aquella época, licenciado en Ciencias Ambientales, y es el doctorado que tengo, ¿no?, en Ciencias Ambientales. Entonces, pues me siento, pues, ¿no?, más complicidad con la audiencia. Bueno, el título es Lagunas de Sierra Nevada, ambientes de origen glaciar en el cálido sur. Entonces, yo quiero llamar la atención ya sobre cosas que vamos a ver después. El término lagunas, ¿son lagunas o son lagos? Y también con el término glaciar. ¿Es glaciar? ¿Es glacial? Hay algunos de estos matices que parecen que no tienen importancia, pero sí que lo tienen. Y de hecho, pues cuando uno ha ido a congresos internacionales, con los términos que hemos utilizado, a veces nos han dicho, este igual no es del todo correcto, el correcto es este. Entonces, quiero resaltar ese tema también. Bueno, pues eso, lo primero que quiero dejar claro, la diferencia, ¿no?, entre glacial y glaciar. Y es que esto, como veremos también con el tema de las lagunas, pues las traducciones que se hace del inglés a veces dan lugar a problemas. Entonces, glacial en realidad es un adjetivo, que básicamente pues lo que significa es pues una temperatura muy fría. Con lo cual, y glaciar pues es un sustantivo y también puede ser un adjetivo, ¿no? El sustantivo es esa masa, ese río de hielo, ¿no? Y entonces todo lo perteneciente o lo relativo al glaciar, como cosas que hayan tenido su origen en toda la dinámica del glaciar, pues también se dice glaciar. ¿Qué problema hay? Que en inglés ese adjetivo glaciar se escribe como glacial, glacial. Y el sustantivo, el glaciar, es glacier, ¿no?, con origen francés. Entonces, bueno, eso ha dado lugar a confusiones. Con lo cual, las lagunas alpinas de Sierra Nevada pues son glaciares, porque tienen su origen en la dinámica de los glaciares, pero son solo glaciales en invierno, ¿no?, cuando hace ahí un frío que pela. Glacial también se puede utilizar en términos con notaciones, digamos, figurativas, ¿no? Pues alguien que es muy frío, pues su carácter puede ser glacial, ¿no? Pero, bueno, quería dejar eso claro de primeras. Y bueno, entre las distintas... Es importante saber cómo se han originado los lagos. Y entre las distintas principales fuerzas, ¿no?, que originan lagos, que esto vamos a ver ahora que es bastante importante, conocer cómo se ha originado un lago para entender cómo funciona, pues bueno, hay 6 principales. Y una de ellas es, pues eso, su origen glaciar. Bueno, luego hay aquí una, como veis, pues de origen tectónico, volcánico, fluvial, incluso por actividad biológica, pues del mismo ser humano, o por ejemplo, pues las presas que hacen los castores también originan este tipo de encharcamientos. Y bueno, y luego hay esa sexta, que en realidad es un cajón desastre, donde pues han metido pues químico, origen por el viento, por desprendimientos de tierra, por formación de barras de arena en la costa, o incluso, pues a veces las cubetas de un lago, pues por el impacto de un meteorito, pero bueno, eso es casi bastante anecdótico. Entonces, si veis aquí, bueno, pues una de esas 6 principales fuerzas es la glaciar. Luego hay distintos procesos que pueden, dentro de esa dinámica glaciar, originar este tipo de lagos. Y como veis, si miramos todos los lagos que hay en el mundo, mayores de 1 hectárea, pues fijaos, el 74% de todos los lagos que hay en el mundo de este tamaño, que son casi 4 millones, pues suponen el 50% del área lacustre del planeta. Aquí, pues por ejemplo, llama la atención, fijaos, los de origen tectónico suelen ser lagos muy, muy grandes y muy profundos. Entonces, aunque no son tantos, son solo el 5% del total, pero fijaos, representan casi el 35% de la superficie lacustre del planeta. Y bueno, esto simplemente lo comento porque, sabiendo
qué procesos han originado la cubeta, pues podemos saber muchísimo sobre su física, su química, su potencial biológico y sobre la limnología, ¿no? Cómo funciona ese sistema. Bueno, estos serían los 6 tipos de procesos que pueden formar lagos de origen glaciar. La mayoría, bueno, casi todos los que tenemos aquí en la península ibérica, por ejemplo también los que tenemos en Sierra Nevada, pues serían o bien excavados por el movimiento del glaciar o bien represados por ese frente que mueve el glaciar de piedras, sedimentos, rocas, ¿vale? Que crea una especie de dique, esas morrenas, y forma el encharcamiento. Pues casi todos los que tenemos aquí en la península serán de estos 2 tipos, dentro de estas 2 tipologías. Y bueno, a ver, cuesta un poquito, ¿no?, creer, si uno se da un paseo en la actualidad por allí, que pues hace miles de años pues hubiera allí glaciares como los que podemos ver ahora, pues en zonas de los Alpes, en los Pirineos ya casi que muy poquito, queda muy poquito y ya en proceso totalmente de extinción, o por ejemplo los famosos de los Andes, también algunos en Norteamérica, en el Himalaya, pero sí que los hubo. Esta es una figura donde se muestran pues más de 20 glaciares que hubo pues esto es sobre todo porque ha habido varias fases, ¿no?, con avances más potentes y épocas en las que han tenido menos importancia, pero esto es casi del último máximo glaciar, pues con glaciares de 8 o 9 kilómetros de longitud y como más de 20 valles con sus glaciares. No hace mucho, ¿no?, salió este libro donde, bueno, pues muchísimas de las cosas que voy a contar aquí están ahí incluidas. Hay muchísimos trabajos de investigación que se han hecho ahí en Sierra Nevada. Muchas cosas son de ambientes terrestres, de los que no voy a hablar, pero también de ambientes acuáticos. Y bueno, pues aunque no podamos ver los glaciares, todavía queda rastro de esa dinámica glaciar. Este es, por ejemplo, el valle del Guardón, ahí en la umbría del Pico Veleta, que es este que vemos aquí, y se ve muy bien, ¿no?, como arriba, donde estaba el glaciar, pues se ve ese típico valle en forma de U, y conforme vamos hacia zonas más bajas ya se va transformando en un valle en forma de V, ¿no?, un valle fluvial. Esto es para que se vea, ¿no?, la topografía es lo mismo, solo que bueno, tiene orientación. Aquí el norte lo tenemos arriba y el Veleta está aquí, ¿vale? Y aquí se ve muy bien pues toda este valle más amplio en forma de U, y hacia abajo donde pues ya pasa a ser un valle fluvial en forma de V. Entonces, bueno, aunque no veamos el glaciar del Veleta, los últimos remanentes pues llegaron hasta mitad del siglo pasado, ¿vale? Los últimos neveros, nieves permanentes que hubo en el Veleta, y que bueno, eran simplemente pequeñas remanentes porque entre el año 1300 1800 pues la pequeña edad de hielo facilitó que todavía aguantaran ahí algunas nieves perpetuas, pero bueno, ahora sí que ya prácticamente ya hay muchos veranos en los que no queda ni siquiera nevero. Y bueno, dentro de los ecosistemas acuáticos que tenemos en Sierra Nevada, pues tenemos aguas corrientes, ¿no? Es una de las cosas que ha mencionado Antonio, en las que yo más me he centrado, en las diferencias entre los sistemas de aguas corrientes, como puede ser un río, y los sistemas de aguas quietas, como puede ser un lago. Entonces, bueno, pues aunque tienen muchas diferencias, pues una de las principales es las que reflejan los gradientes, cómo son mayores los gradientes, cómo cambian las condiciones a las que responden los organismos. Entonces, bueno, un río al final, pues su principal, el eje en el que se organiza es más horizontal, ¿no? Las condiciones cambian mucho desde cabecera a desembocadura. Hay una alternancia de zonas más lentas, zonas más rápidas. Sin embargo, un lago, pues las condiciones no cambian tanto en ese eje horizontal, se organiza más en un eje vertical, ¿no? Las condiciones cambian muchísimo desde la superficie hasta las zonas profundas, pues la luz, el oxígeno, la temperatura cambian muchísimo. Entonces, estos sistemas se organizan principalmente en un eje vertical. Y bueno, y luego tendríamos los embalses, ¿no?, que son un poquito un híbrido y tienen características de los dos tipos de sistemas principales. Bueno, no hay tanta renovación de agua como en un río, pero hay más renovación que en un lago, y además con la particularidad también de que hay una asimetría, ¿no?, entre la presa, que se parece, la zona cerca de la presa, que se parece más a un lago, y la zona de la cola, que se parecería más a un río. Y ahora voy a ir a
al segundo término que resaltaba en el título. ¿Son lagunas o son lagos? Pues bueno, realmente en inglés son alpine lakes, son lagos alpinos. Pero aquí se les llama lagunas, y la traducción de laguna en inglés es lagoon. Y esto hemos tenido conflictos cuando hemos ido a congresos, porque lagoon es una laguna costera, más tipo albufera. Entonces, cuando poníamos lagunas alpinas, lagoon, alpine lagoon, nos decían, ¿de verdad tenéis allí lagunas? Porque realmente, pues eso, ellos le llaman lagos, pero si veis, estas son las definiciones del Plan Andaluz de Humedales, bueno, que está basado en definiciones más antiguas, y veis que ahí pone el lago pues por encima de 8 o 10 metros de profundidad, lagunas entre 2 y 8 metros, y ya humedales menos de 1 o 2 metros. Bueno, estas profundidades son orientativas, porque lo importante es cómo funciona. Entonces, lo que realmente hace que un sistema de aguas quietas se pueda denominar lago, pero que ocurre más o menos por encima, necesitamos cierta profundidad por encima de los 8 o 10 metros, es que pues tenga épocas en las que esté estratificado. Su columna de agua está separada en capas de distinta densidad por el efecto de la temperatura en superficie. Entonces, realmente esto casi no ocurre casi en los cuerpos de agua que tenemos ahí en las cumbres de Sierra Nevada. Solo hay de los 70, ahora mismo hay como catalogado, oficialmente son 74, ¿no? Entre lagunas, lagunillos, ahora vemos que le dan diferentes nombres, pues muy poquitos, yo diría que 2, 3 tienen a cierta profundidad para que en algún momento, en verano, pueda hacerse esa separación entre capas, pero que rápidamente el viento crea turbulencias y vuelve a mezclar, con lo cual no hay estratificaciones permanentes. Y esto efectivamente encaja con lo que dice aquí, ¿no? Pueden presentar estratificaciones temporales, pero no estables. Entonces, encajaría con el concepto de laguna. Pero bueno, en inglés pues hay que poner lake. Esto es lo que os comentaba, ¿no? de la estratificación, que realmente, aunque no es algo que ocurra en los lagos alpinos de Sierra Nevada, lagunas, yo ya mismo también me confundo, es algo muy, muy importante y lo quiero comentar. Realmente esta estratificación que ocurre en verano y que separa, pues eso, el sol empieza a calentar en la superficie y bueno, pues la densidad del agua cambia hasta que se llega a separar en estas 3 capas, que es casi como agua y aceite. O sea, es que a veces pues los nutrientes, incluso algunos organismos que no tienen mucha movilidad, que son los protagonistas en estos lagos, lo que llamamos el plancton, pues no pueden incluso casi ni moverse entre capas. Entonces, claro, arriba pues tenemos luz, tenemos buena temperatura y hay bastante producción primaria. Hay organismos que realizan la fotosíntesis y durante el día pues producen oxígeno. Mientras que abajo, ya en zonas más profundas, pues ahí básicamente lo que hay es descomposición de materia orgánica. Entonces, en los lagos o embalses muy profundos donde tenemos una estratificación que se alarga, pues ese oxígeno abajo puede llegar a agotarse. Y esto es bastante relevante, porque, pues por ejemplo, cuando ya no hay oxígeno, el metabolismo de los organismos que hay allí, en lugar de basarse en el oxígeno, pasa a basarse en otros elementos y, por ejemplo, la descomposición de la materia orgánica ya no produce, el subproducto ya no es CO2, sino metano. Y el metano, pues es un gas que tiene bastante potencial de efecto invernadero, como 20 veces el del CO2. Entonces, el que ahí se creen condiciones de anoxia, pues tiene cierta relevancia. Y de hecho os traigo aquí un par de estudios donde, bueno, pues ya se lleva viendo unos años, ¿vale? Son estudios incluso a nivel global, con muchos lagos, donde se está viendo cómo lagos que antes no se estratificaban ya se están empezando a estratificar, con lo cual hay posibilidades de que ocurra esta anoxia, y lagos que se estratificaban, su periodo de estratificación cada vez es más largo. Se empiezan a estratificar antes y se rompe la estratificación después. Ahí pone de media, ¿vale?, como unos 33 días más de estratificación. Es decir, más probabilidades de que se creen esas condiciones de anoxia y se pueda producir, pues por ejemplo, metano en el sedimento. Bueno, este es un ejemplo, y aquí otro ejemplo, como digo, pues con 400 lagos distribuidos por todo el planeta. Entonces, bueno, esto al final pues es un proceso, ¿no?, que retroalimenta el cambio climático. El aumento de temperaturas está alargando la estratificación
y como consecuencia de eso son más probabilidades de anoxia y de que, por ejemplo, pues se produzca metano que retroalimenta el cambio climático. Pero bueno, esto es un pequeño paréntesis porque yo creo que es un proceso bastante relevante que quería hacer sobre cómo funcionan los lagos, pero que de momento no es algo que ocurra en las lagunas alpinas de Sierra Nevada, porque la mayoría son bastante poco profundas y en las que no hay pie a que se forme esta estratificación, y si en alguna más profunda se empieza a formar esa estratificación, pues el viento rápidamente desplaza la superficie y crea turbulencias y se rompe rápidamente. Entonces, bueno, algunos lagos, como algunas lagunas, como la Caldera o la de Bacares, algunas que tienen pues hasta 10, 14 metros en momentos de máxima inundación, pues a veces tienen principio de estratificación en verano, pero se rompe. Lo que sí que tienen es, cuando se cubre de hielo, una especie de pseudoestratificación en invierno, con una capa mucho más fría cerca de donde está la cubierta de hielo, y otra más profunda, pues que se suele establecer alrededor de los 4 grados, que es la temperatura a la que el agua tiene su mayor densidad. Bueno, pues entonces, todos estos 74 cuerpos de agua del catálogo oficial, digamos, actual de Sierra Nevada, pues se les suele llamar lagunas a aquellos cuerpos de agua que son más grandes o más extensos en superficie. Si son un poquito más pequeños, lagunillos, y si son un poquito más pequeños, charcas. Aunque, bueno, entre lagunillos y charcas, pues a veces también hay algunas charcas que son más grandes que un lagunillo. Bueno, quien les puso el nombre, pues vaya usted a saber también por qué, porque eso no es una clasificación como demasiado sistemática. Bueno, y claro, ¿cuál es el interés, ¿no?, de las lagunas alpinas de Sierra Nevada? O voy a empezar por algo más amplio, ¿no?, el propio macizo de Sierra Nevada. Bueno, pues al final es una mole, ¿no?, un macizo montañoso que llega a casi 3.500 metros de altura, con unos gradientes ambientales, ¿no?, pues particularmente un gradiente altitudinal enorme, de los más grandes que hay en Europa, ¿no? Pensás que desde el nivel del mar hasta casi los 3.500 metros del Mulhacén, pues es que hay apenas 30 kilómetros en línea recta. Entonces, en tan poca distancia hay una cantidad de pisos bioclimáticos enormes. Entonces, además de este gradiente, pues luego el hecho de que esos son ecosistemas, sobre todo las cumbres, que están muy aislados. Son prácticamente una isla, que alrededor pues están rodeados de otro tipo de tierras más bajas, con otro tipo de ambiente. Entonces, pues esto ha provocado que haya ese aislamiento, pues una gran biodiversidad y un gran porcentaje de endemismos, particularmente en aquellos grupos de organismos que bueno, no tienen mucha capacidad de dispersión. Por ejemplo, pues las aves no tanto, porque las aves se pueden cambiar de montaña a montaña, pero por ejemplo en flora sí que tenemos muchísimos endemismos. Las lagunas tienen algunos tienen, pero no destacan especialmente por eso, porque la mayoría de ambientes de aguas estancadas, los organismos que viven ahí están bastante acostumbrados a que a escala geológica son ambientes bastante efímeros. Pues muchas de estas lagunas y charcas, su vida es bastante corta, de unas décadas, algún siglo, pero eso es, a escala geológica, es nada. Entonces, digamos que los organismos que viven ahí están bastante acostumbrados a hacer peregrinación, con lo cual, pues tienen bastante capacidad de dispersión, y entonces no se suelen generar muchos endemismos. Por ejemplo, pensemos de insectos acuáticos en ambientes de agua estancada, mientras que en ambientes de aguas corrientes, en ríos, sí que hay muchos endemismos. Por ejemplo, aquí casi cada sistema montañoso de aquí de la península, sus arroyos de cabecera, pues muchos de ellos tienen especies endémicas, pero en lagos no pasa tanto. Aún así, fijaos, el aislamiento de Sierra Nevada es tal que sí que tenemos un par, por ejemplo, de coleópteros acuáticos, que es el grupo con el que yo hice la tesis y conozco mejor. De hecho, este atlas lo hicimos durante mi estancia allí cuando hacía el doctorado. Pues sí que tenemos hasta un par de especies de escarabajos buceadores que son propios. Bueno, aquí no se ven pequeñitos, pero sus únicas poblaciones están ahí, en las lagunas alpinas de Sierra Nevada. Bueno, pues eso, al final, una laguna es como el negativo de una isla. Es una isla de agua rodeada de un mar de tierra. Si ampliamos la escala, bueno, pues aquí tenemos todas las lagunas que están ahí concentradas en alrededor de los 2.800, 3.200 metros, más o menos,
Y si ampliamos la escala, pues ahí estaría Sierra Nevada con sus lagunas alpinas muy aislado del resto de zonas donde hay lagunas alpinas. Aquí en la península pues también el sistema central, sistema ibérico, zona más cantábrica, gallega, leonesa, Sanabria y Pirineos, donde también tenemos lagos alpinos, pero como veis, pues eso está muy aislada del resto. Entonces, bueno, pues ahí ha habido un proceso de aislamiento que ha dado incluso origen a algunas especies endémicas cuando pues, este tipo de especies de lagos no suelen ser muy propensas a originar endemismos. Y esto me lleva ya a uno de los primeros estudios que se hicieron en Sierra Nevada. Bueno, pues si sois de ciencia ambiental, la mayoría habréis estudiado en ecología el tema de la biogeografía de islas. Esto ya se desarrolló, ¿no?, por MacArthur y Wilson en el 67, donde se dice, bueno, pues que al final, pues los migrantes que colonizan las islas desde los continentes, pues da lugar a que haya unas comunidades que son más diversas cuanto mayor es el tamaño de la isla, porque ahí la tasa de extinción es más baja, y cuanto más cerca está del continente. Claro, cuanto más cerca está, más tipos de organismos pueden llegar, los que tienen buena dispersión y los que no son tan buenos dispersores. Si está ya muy lejos, ya solo llega el subconjunto de aquellos que son buenos dispersores. Y con el tamaño, pues eso, a igualdad de distancia, una isla más grande pues va a tener más diversidad simplemente porque hay más disponibilidad de hábitat y las poblaciones pueden ser mayores y ahí los procesos relacionados con la extinción pues son más difíciles que ocurra. Y esta es una de las preguntas que algunos compañeros de mi departamento pues ya se plantearon hace algunos años y estudiaron, bueno, vamos a ver si efectivamente las lagunas de Sierra Nevada, cuanto mayor es la laguna, más superficie tiene, más disponibilidad de hábitat hay, pues más diversidad de organismos hay. Entonces, bueno, pues cogieron muestras de las comunidades bacterias que viven en la columna de agua y efectivamente había una relación bastante buena entre pues, la diversidad, ¿no?, y el área. A mayor área había más diversidad y a menor área de esas lagunas había menor diversidad. Bueno, pues un poco corroborando, ¿no?, la hipótesis que ellos tenían, pues corroboraba esta teoría de biogeografía de islas. Pero otra de las cosas por las que destaca Sierra Nevada es en concreto las lagunas alpinas, es por su papel como centinelas del cambio global. Son ecosistemas muy remotos, muy aislados, donde las presiones derivadas de la actividad humana pues son casi inexistentes. Entonces, si monitorizamos estos sistemas y vemos que están cambiando, pues muy probablemente sea una respuesta a procesos que están ocurriendo a una escala muy grande, casi planetaria. Esto ocurre porque, aparte de porque son sistemas que están muy lejos de la actividad humana, pero en concreto, en Sierra Nevada, al ser cumbres tan elevadas, pues donde están las lagunas, alrededor de los 3.000 metros, están por encima de lo que se llama la capa límite planetaria, que es ahí entre la parte baja de la troposfera y la troposfera libre, con lo cual, en esa parte baja de la troposfera, pues todos los aerosoles que genera nuestra actividad, pues actividad industrial, polvo, pues con cambios de usos del suelo, lo que sea, se queda ahí a nivel local. Entonces, las cosas que, digamos, que los aerosoles en particular que impactan en las cumbres de Sierra Nevada han tenido que entrar en la circulación de la troposfera libre, con lo cual lo que está ocurriendo ahí relacionado con aerosoles muy probablemente sea el reflejo de actividades que se están haciendo a miles de kilómetros. Y esto es una de las cosas que vamos a desarrollar, el impacto de las intrusiones de polvo sahariano que han ido aumentando en los últimos años y que están cambiando estos ecosistemas. Básicamente, como centinelas del cambio global y los cambios en sus comunidades y en sus propiedades físico-químicas que están ocurriendo y que se están monitorizando desde hace algunas décadas, voy a hablar básicamente pues, de cosas que ocurren a gran escala, del calentamiento, de aumento de temperaturas relacionado con el calentamiento global y del aumento de las intrusiones de polvo sahariano, que ya veremos cómo está impactando en estas lagunas. Bueno, este es un estudio que, creo que es la única cosa que he puesto que todavía no está publicada. Aquí simplemente miramos también otra vez las comunidades de bacterias de la columna de agua de dos lagunas que son muy diferentes. Pues a una le entra un arroyo y le sale un arroyo, a la otra no, la otra está más cerrada. Una tiene este tipo de praderas alrededor que se llaman borreguiles, mientras que la otra no.
Bueno, esto se refleja en que las comunidades de ambas lagunas, en azul una, la laguna de la Caldera, y en verde la laguna de Río Seco, son totalmente diferentes. Pero si están gobernadas por variables de amplia escala, pues sus patrones de diversidad a lo largo del tiempo pues deberían estar sincronizados. Y eso es más o menos lo que vemos aquí. Mirando la diversidad de esas comunidades de bacterias y los cambios en composición a lo largo del periodo en el que no está la laguna congelada, ¿no? Como desde junio hasta octubre más o menos, pues vemos que sus patrones están sincronizados, con lo cual pues allá hay un gobierno de cosas, de factores que operan a gran escala, ¿no? Digamos que sí que apoya pues esta afirmación de que son centinelas de cambio global. Voy a una pincelada muy breve también de conceptos que utilizamos en ecología, ¿no? Como para intentar explicar las siguientes cosas que voy a desarrollar, como es la ley del mínimo de Liebig. Y es que, bueno, pues el crecimiento, el desarrollo de los organismos al final está limitado por el recurso que es más escaso. Tú puedes tener de todos los recursos sin limitación, pero si hay uno que está en menor cantidad del que necesitas, pues al final ese es el que está limitando tu crecimiento por mucho que haya del resto. Y este dibujo no está creado al azar, mostrando que el fósforo es el elemento eliminante, porque es lo que ocurre en la mayoría de estas lagunas de Sierra Nevada, que son de manera natural, son muy oligotróficas, es decir, muy pobres en nutrientes, con lo cual pues la producción, el desarrollo de algas que hay ahí de manera natural, de manera ancestral, es muy bajo, con aguas muy transparentes, pero vamos a ver que esto está cambiando. Y el otro concepto es el de la estequiometría ecológica. Relacionado un poquito con lo anterior, pues lo que se ve es que, por ejemplo, todos los organismos del plancton, digamos sano, pues tienen una proporción fija de carbono, de nitrógeno y fósforo. Entonces, esto es lo que os quiero decir, que, por ejemplo, por cada fósforo hay 16 nitrógenos. Entonces, por mucho nitrógeno que tengamos, si no tenemos fósforo, pues al final eso es lo que limita. Y esto es precisamente lo que está cambiando las intrusiones de polvo sahariano, porque es muy rico en fósforo. Todo esto que vamos a ver, o muchas cosas que vamos a ver, se llevan a cabo mediante técnicas de paleoecología, ¿vale? Que no es ni más ni menos que extraer un cilindro del sedimento del fondo de estas lagunas, ¿no? Ahí el sedimento pues se va depositando por capas a lo largo de los años, las décadas, los siglos, de manera que el más profundo es más antiguo y el que está más en superficie es más reciente. Entonces se sacan cilindros de ese sedimento, se data para ver, se corta en rodajita y se ve de qué época es cada rodajita, y entonces se mira qué cosas hay ahí. Imaginaos si pudiéramos sacar, ¿no?, un cilindro gigante y viéramos ahí, pues yo qué sé, un esqueleto de un reno, pues diríamos, uy, pues en esa época en la que aparece ese esqueleto, pues desde luego debería haber ahí un ambiente mucho más frío del que hay ahora. O si nos aparece uno, no sé, de un antílope del desierto, pues pensaríamos, pues en aquella época desde luego había unas condiciones mucho más áridas que las que hay ahora. No tenemos esqueletos de este tipo, no podemos sacar estos cilindros de sedimentos de ese tamaño, pero sí que podemos sacar otro tipo de organismos mucho más pequeñitos con sus esqueletos o cosas que son similares a sus esqueletos, que nos pueden decir qué comunidades había y si eran de ambientes más fríos o ambientes más cálidos. Esto pues nos ayuda a ver qué ha pasado ahí en esas lagunas. Entonces, bueno, esto me lleva a un estudio que a mí uno de mis favoritos, que hicieron también ahí en el Departamento de Ecología, en el que sacaron este tipo de testigos de sedimento y miraron la cantidad de clorofila A, que es un pigmento asociado a la realización de la fotosíntesis, con lo cual es un indicador de producción primaria. Si hay mucha clorofila A, pues que había muchos organismos que realizan la fotosíntesis, había más producción primaria. Si hay menos, pues había menos producción primaria. Entonces, bueno, la hipótesis que ellos tenían es que, bueno, pues en las últimas décadas, con la llegada de este polvo sahariano, que sobre todo es muy rico en fósforo, pues esa relación que tiene que haber entre nitrógeno y fósforo está disminuyendo, está aumentando el denominador, pues esa relación está disminuyendo. Entonces, eso, pensaron, se estará reflejando pues en que
se esté fomentando la producción primaria, ya no hay limitación por fósforo, se está aumentando la producción primaria y debe haber un cambio en las comunidades. Bueno, pues cogieron esos testigos de sedimento y efectivamente coincidía el aumento de intrusiones de polvo sahariano con el aumento de temperaturas, y eso se reflejaba en que efectivamente a partir sobre todo de los años 70 había un incremento de este pigmento, indicador de producción primaria, pero no solo eso, es que además esto también casaba con que las comunidades del plancton estaban cambiando desde especies más propias de aguas frías hacia especies de aguas más cálidas. El organismo que miraban pues son lo que se llaman cladoceros, unos microcrustáceos, en particular es del género Dasnia, que se utiliza mucho también en ensayos de ecotoxicología, ¿no? Y dejan una especie de esqueleto calcáreo, de manera que se puede identificar la especie a la que corresponde ese pequeño esqueleto calcáreo, con lo cual, pues yendo en el registro hacia atrás varias décadas, en ese testigo de sedimento, pues justo coincidía el aumento de temperaturas con la llegada de fósforo, con el aumento de clorofila A y con el cambio de comunidad de este tipo de organismos, las comunidades de este tipo de organismos desde especies más adaptadas a aguas frías hacia aguas cálidas. Lo que vamos a ver es una serie de estudios que se han hecho donde vamos a ver cómo a través de distintos objetos de estudio, distintos tipos de organismos, vamos a llegar a las mismas conclusiones. Por ejemplo, en otro estudio posterior lo que quisieron es comparar 2 años muy diferentes, 2005 y 2015, en el que sobre todo había aumentado la temperatura media de ese año, fue mayor, y también pues había aumentado la llegada de polvo sahariano rico en fósforo. Y desde la situación de base en la que, bueno, ellos miraban relaciones entre bacterias y algas, una interacción que hay entre los organismos que están en estas lagunas, porque estas lagunas, pues organismos, digamos, superiores, pues no tienen peces, no hay prácticamente aves acuáticas, o sea, ahí casi todos son organismos microscópicos, plancton, ¿vale?, que está a merced de las corrientes, y encima de la pirámide, pues como mucho hay invertebrados acuáticos, ¿no?, pues muchos tipos de insectos acuáticos. Entonces, claro, pues ahí básicamente la gran parte de la biomasa pues son bacterias y organismos planctónicos, con lo cual el sistema depende mucho de estas interacciones que hay entre esos dos tipos de organismos. Bueno, pues en condiciones en las que hay menos llegada de polvo sahariano, menos fósforo y temperaturas más frías, la relación que hay entre ese tipo de algas y bacterias es una cosa que se llama mixotrofía. A todos nos sonará los organismos autótrofos, que son capaces de fabricar su alimento, los heterótrofos, que para conseguir su alimento pues tienen que alimentarse de otros, pero hay organismos que tienen una estrategia, digamos, facultativa. En algún momento son capaces de hacer la fotosíntesis, con lo cual son autotróficos, pero también hay momentos en los que se alimentan de otros y son heterotróficos. Entonces, los que tienen estos dos tipos de estrategias les llaman misótrofos. Bueno, pues en condiciones de bajo fósforo y de menor temperatura, lo que había era una relación de depredación de algunas de estas algas hacia las bacterias. ¿Qué pasaba al llegar más fósforo y al haber más temperatura? Al no haber limitación por fósforo, se sustituyen ese tipo de algas que se alimentaban en ocasiones de bacterias por algas que son exclusivamente autótrofas. Por ejemplo, las cianobacterias suelen aumentar cuando ya no hay limitación por fósforo, porque ellas funcionan muy bien en condiciones donde haya poco nitrógeno, porque tienen microorganismos asociados que les permite fijar directamente el nitrógeno atmosférico. Entonces, que haya poco nitrógeno, que la limitación sea por nitrógeno, no les importa y les favorece. Bueno, pues ese tipo de algas ya no practicaban esa misotrofía, sino entonces la relación es de comensalismo, es decir, las bacterias se aprovechan de los subproductos del metabolismo de estas algas y su fuente de carbono es la que les proporcionan las algas. Bueno, pues otra señal, ¿no?, de cómo este aumento de temperaturas y de llegada de fósforo pues está cambiando estos ecosistemas acuáticos. Y la verdad es que la llegada esto del polvo sahariano es más complejo de lo que parece, porque, por ejemplo, otros elementos como el hierro también a veces, en muchas situaciones, es también bastante limitante.
¿no? Pues es necesario, por ejemplo, para que el fitoplancton realice la fotosíntesis, para que se asimile nitrógeno. Entonces, gran parte del hierro que hay en la zona es hierro 3, que no es asimilable por los organismos, es bastante insoluble, no es asimilable por los organismos. Entonces, lo que se ha visto, por ejemplo, en este estudio, lo que vieron es cómo el polvo sahariano lo que está es enriquecido en hierro 2, que sí que es asimilable y es soluble. Y es muy curioso porque, claro, en este estudio cogieron muestras en el suelo padre, ¿no? Se fueron ahí a esta zona del cinturón sahariano y cogieron ese polvo que luego se sabía, estudiando las trayectorias, al que llegaba a Sierra Nevada, y allí arranca como hierro 3, insoluble y no asimilable, pero cuando aterriza como hierro 2. Entonces lo que se veía era que se enriquecía en ese viaje en 15 veces más en hierro 2, porque claro, por el viaje ese, por la troposfera libre, pues hay más radiación ultravioleta, es un ambiente más ácido, y la radiación ultravioleta pues da lugar a procesos fotoquímicos que reducen el hierro, de manera que en ese viaje pasa de hierro 3 a hierro 2, y entonces ya, cuando aterriza, pues ya no hay esa limitación por hierro que tenía el sistema, con lo cual también favorece la producción primaria en estos lagos. Entonces, otro factor de cambio que, como digo, se está viendo cómo ha ido aumentando en las últimas décadas. Y bueno, esto del polvo sahariano es un poquito también como ocurre con la dispersión de los organismos. Bueno, hay un gradiente claro, ¿no? Cuando los organismos se tienen que dispersar desde su población fuente a colonizar nuevos territorios, pues por ejemplo para no competir con sus padres, hay un gradiente de distancia. La mayoría de los dispersores se quedan más cerca y solo unos pocos llegan más lejos. Pues con el polvo sahariano pasa un poquito igual. Ahí donde se produce hay muchísima intensidad, ¿no? De llegada de aerosoles, y ya conforme te vas alejando, pues llega bastante menos, de manera que incluso pues, los lagos alpinos, bueno, no por altitud, sino por condiciones de frío del Ártico y de la Antártida, pues ya no quedan bastante al margen de esta llegada de aerosoles. Pero claro, Sierra Nevada está ahí bastante cerca, ¿no? del foco. Entonces, bueno, en este estudio sí que se ha visto cómo hay un gradiente latitudinal del impacto de estos aerosoles. Las propiedades de estas lagunas están muy alteradas por esos aerosoles más cerca de la fuente, y hay un gradiente latitudinal. Conforme te vas alejando en latitud de esas zonas, pues esas propiedades ya cambian menos. Y bueno, estos puntos rojos que se quedan aquí un poquito al margen de esa relación lineal, pues serían esos lagos de la Antártida y del Ártico que están al margen. Bueno, estos son imágenes para que veáis, ¿no? el impacto que tiene, sobre todo en los últimos años. Ha habido algunos episodios de calima brutales. Y esto, aparte del impacto que os acabo de decir, ¿no? De que aporta unos elementos que tradicionalmente limitaban la producción en esas lagunas y que ahora pues ya no hay tanta limitación, pues tiene otros impactos. Por ejemplo, todos sabéis que la nieve es uno de los elementos que tiene mayor coeficiente de albedo, ¿no? Que refleja mayor cantidad de radiación solar. Muy alto, no sé si es el 80 o el 90% de la radiación, esa nieve fresca es capaz de rebotarla. Sin embargo, claro, cuando hay un episodio de calima y la nieve se pone naranja, marrón, pues absorbe mucha más radiación, con lo cual los procesos de fusión también se están acelerando. Eso es algo que también lo están viendo otros compañeros de otras áreas. Bueno, no es los temas que más conozco, pero quería resaltar también esto. Pero volviendo a los lagos, bueno, pues fijaos el impacto, ¿no? Que tuvo el episodio de calima tan grande que hubo en primavera del 2022, que además era una fecha no tan habitual, porque normalmente suelen ser más hacia el verano. Pues fijaros en cosa de un año, la laguna de la Caldera, ¿no? De tener que es su aspecto, digamos, más habitual, pues al aspecto que tenía más o menos en la misma fecha un año después. O sea que estamos hablando de procesos realmente importantes, porque son sistemas que de siempre han sido eso, muy oligotróficos, muy pocos nutrientes, muy poca productividad y aguas muy transparentes, que de repente, pues con poquito que le altere esas condiciones, pues el impacto que tiene en sus comunidades y su funcionamiento es bastante grande. Bueno, pues en esos testigos de sedimento podemos mirar muchas más cosas. Por ejemplo, podemos mirar los restos de estos organismos que son quironómidos, son larvas de una familia de dípteros, de mosquitos. Pues estas partes más esclerotizadas de la boca y alguna otra también son indicativos de la especie.
Pues estos testigos, ahí el grupo el Departamento de Estratigrafía y Paleontología tiene unas maquinarias que permiten sacar testigos de sedimento de varios metros y remontarse muchísimos años para atrás. Pues, por ejemplo, han conseguido reconstruir el clima del Holoceno, ¿no?, de los últimos 10, 12.000 años, viendo cómo han ido sustituyendo esas comunidades que son muy indicadoras, cada especie, de ambientes más fríos o ambientes más cálidos. Pero es que los que no tienen esqueletos, digamos, o partes duras, como algunas algas, o incluso ahora mismo no lo voy a contar aquí, pero lo estamos haciendo con microorganismos, su esqueleto, ¿no?, su marca, son unos tipos de ácidos grasos, de lípidos, de manera que cada uno es indicador de su especie, o por lo menos de su grupo funcional, ¿no? Si son, pues, bacterias que se dedican más a degradar el metano, o podemos reconstruir un poco qué ha pasado. Pues con respecto a algunas algas en concretas, pues también han podido, esta es una reconstrucción de 1500 años hacia atrás, y en el que han visto efectivamente cómo estos testigos de sedimento, a través de los lípidos que dejan esas algas, pues han podido constatar ese aumento de temperatura en las últimas décadas. Bueno, hasta aquí casi todo ha sido lo que se estaba estudiando de siempre, ¿no? Pues organismos del plancton, microorganismos, pero recientemente pues hemos podido poner, ¿no?, la pieza del puzzle que faltaba, que eran los organismos que están ahí en la pirámide de este tipo de sistemas, que son los macroinvertebrados acuáticos, y que están, pues la mayoría pues son escarabajos acuáticos, que son los depredadores, ¿no?, de estos ecosistemas. Este artículo, bueno, ahora después os lo mostraré, acaba de salir, o bueno, ni siquiera está todavía con número, porque es de un número especial de la revista Limnética, la revista de la Asociación Ibérica de Limnología, un número especial por los 50 años de investigación limnológica en las lagunas de Sierra Nevada. Entonces hay varios artículos en los que se resume un poquito, pues, todas estas cosas que estoy contando, y muchas más que me dejo en el tintero. Bueno, pues recientemente, con el equipo del doctor Pedro Avellán, de la Universidad de Sevilla, en algún proyecto que yo he participado, hemos podido reconstruir, ¿no?, el papel de todos estos organismos que hasta ahora pues prácticamente no se habían estudiado, y, como digo, están arriba de la cadena trófica y influyen un poco sobre todo lo que hay por debajo. Y aquí hemos visto, pues, que estos escarabajos acuáticos prácticamente pues son los superdepredadores pues son eso, los lobos, los leones, como lo queramos decir, de esas lagunas. De hecho, se alimentan un poquito de lo que pillan, carroñean, incluso se alimentan de algas si hace falta, y hasta hay lo que se llama depredación dentro del gremio, hasta dentro de ellos mismos se dan caña, incluso hay episodios de canibalismo, y hasta tienen un impacto por su simple presencia, ¿no?, lo que se llama la ecología del miedo. Se ha visto en algunos estudios cómo la simple presencia de estos organismos hace que a lo mejor algunas especies de mosquitos digan, uy, aquí no voy a poner aquí la apuesta porque están estos. O sea, simplemente la presencia ya modifica el comportamiento y hace que cambien los patrones de estas comunidades. Hemos hecho algunos estudios con estas especies recientes, pues porque nos preguntábamos por qué unos están en las cumbres y otras especies están en las zonas bajas. ¿Será porque unos están más adaptados al frío y otros adaptados a zonas más cálidas? Entonces nos hemos dedicado a coger estos bichillos y hacer algunos experimentos de tolerancia térmica, y realmente pues no hay muchas diferencias. O sea, los que están en las lagunas alpinas son capaces de aguantar bastante temperaturas extremas por arriba, o sea, por calor y mucha radiación, y los que están en zonas bajas pues también son capaces de soportar temperaturas muy frías, con lo cual pues debe haber algo más, no está ahí la respuesta. Ahora hay proyectos para continuar esta línea, intentar averiguar qué pasa. Pero puede ser que esté relacionado con la respiración, el uso del oxígeno, porque por primera vez cuando yo llegué a Granada dije, ¿no habéis cogido nunca aquí una muestra debajo del hielo? Y no la habían cogido. Venga, pues nos fuimos en invierno, hicimos aquí había 30 o 40 centímetros de hielo, vamos a ver qué hay debajo. Y efectivamente, debajo del hielo estaban funcionando estos organismos. Su principal alimento son esas larvas de mosquitos que os he enseñado antes, y como estaban activas, pues los que se alimentan de ellas estaban activos. Pero curiosamente, el más grande solo estaba en forma de larva, que tiene una respiración branquial, es decir, puede estar en el agua sin oxígeno aéreo.
aunque esté la capa de hielo, no necesita oxígeno a hielo. Pero el adulto que hemos visto que en cuanto no puede subir a coger su burbuja de aire atmosférico, se muere, no estaba. Sin embargo, sí que estaban estos pequeñitos que pueden respirar el oxígeno directamente del agua. Entonces, bueno, sospechamos que a lo mejor pues pueden ir por ahí los tiros de que pues en zonas más bajas sabéis que hay mucha relación entre la solubilidad del oxígeno en el agua y la temperatura. Pues puede ir por ahí la cosa, pero bueno, es algo que estamos mirando en la actualidad. Este es el otro estudio que os estaba comentando, ¿no?, donde miramos pues especies de zonas altas frente a especies de zonas bajas y realmente vimos que en lo que es su nicho térmico no hay tantas diferencias, con lo cual esa segregación debe ir por otro lado. Y lo que sí que es muy probable que pase, y ya estamos empezando a ver, es que en los últimos años, conforme está aumentando la temperatura, las especies de zona baja sí que están subiendo a zona alta. Entonces, esto está creando nuevas interacciones que posiblemente le perjudique a las de arriba, porque las de arriba seguramente son peores competidoras en esas condiciones y por eso no están en las zonas bajas. Entonces, bueno, todos estos estudios están todavía en curso. Nada, estoy ya terminando. Pues aquí un ejemplo de varios de estos artículos que os digo que van a aparecer en este número especial de Lignética, que además están en abierto. Y bueno, pues para quien los quiera consultar, se resume ahí muy bien toda la investigación que se ha hecho con todos los grupos en las lagunas. Luego, esto sí os interesa, porque estando como estáis aquí en Almería, que con Sierra Nevada aquí muy cerca, pues sí quería hablaros, ¿no?, de la página de las lagunas de Sierra Nevada, la página web de las lagunas de Sierra Nevada, porque todos los años, desde hace, creo que este año va a ser la 6ª edición, se hacen unas jornadas de ciencia ciudadana en las que se organizan varios, como 8 o 10 equipos, con 4 o 5 ciudadanos, un investigador y un guía, ¿no?, un agente medioambiental, y durante un fin de semana se hacen distintos muestreos en las lagunas, se recogen datos en todas las lagunas, en un fin de semana podemos cubrir todas las lagunas, y bueno, pues así pues la ciudadanía también ve el trabajo que se hace y luego cómo se sacan todos estos resultados. Básicamente, además es gratuito, lo que pasa es que las plazas son limitadas y como se selecciona a la gente es subiendo fotos de las lagunas, porque esto también nos está sirviendo para hacer una base de datos fotográfica en la que, pues como habéis visto, nos permite comparar la situación de las lagunas en distintos periodos del año y ver, pues eso, cómo hace no sé cuántos años, casi siempre en esta fecha, la laguna estaba rodeada de hielo y ahora no. Entonces, bueno, ahí consiste en subir fotos y quien esté interesado, pues la verdad es que merece la pena. Es un fin de semana que pues hacemos por allí las rutas por las lagunas y se toman datos y bueno, la verdad es que la mayoría de la gente que viene pues se va muy, muy contenta. Este año pues son del 24 al 26 de julio y no, este año es ya la séptima edición. Quien quiera pues que lo consulte y para el año que viene pues igual se puede apuntar. Y nada, pues que también tenéis muchísima más información en el Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada, que yo no sé, igual habéis leído en prensa que después de muchos años pues la Junta había retirado la financiación, en fin, hubo una movilización, ya no sé en qué ha quedado, si se va a mantener un poco reducido, ¿no?, por aportaciones de la Diputación, no sé ahora mismo muy bien cómo está eso. Otra página en la que hay muchísima información, además una página muy chula, es la del proyecto Smart Eco Mountains, que terminó recientemente, y como os he dicho antes, pues este libro, ¿no?, del paisaje de Sierra Nevada, donde está prácticamente todo, ambientes acuáticos, terrestres, paleoecología, geología, cómo se originó todo ese paisaje, todo. Y por mi parte, nada más. Me quiero despedir con esta foto, que es bastante entrañable para mí, porque fue mi primera visita a mostrar la laguna de Sierra Nevada hace ya... Esto es de 2009, creo. Y nada, pues si alguien tiene alguna pregunta ahora la puedo responder, y si alguien hay tímido o no hay tiempo, pues aquí tenéis mi correo electrónico y también, como os ha dicho antes Antonio, pues la dirección de este blog divulgativo, que le ponemos mucho cariño y que creo que pues a vosotros puede interesar bastante. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues abrimos turno de preguntas. ¿Preguntas, por favor? Venga, alguien que rompa el hielo. Alguien que se quiera venir a romper el hielo allí en la próxima excursión. Bueno, está todavía abierto el plazo, ¿no? ¿O es que ya habéis cubierto las plazas? No, el plazo se cerró a finales de mayo. A finales del 24 de mayo se cerró el plazo de inscripción para estas jornadas. Hoy es 8 de mayo.
llevas razón. O sea, pero no, es que lo que sé es que están ya cubiertas todas las plazas. Están cubiertas las plazas, vale. Digo, no, a ver si es que... Sí, es que ya digo, hay muchísima demanda, hay mucha demanda y entonces pues se selecciona por número de fotos subidas. Y este año ya está todo, vamos, hasta arriba. Muy bien, muy bien. Venga, ¿alguna pregunta? Hola, buenas. Pues una pregunta. ¿También se ha visto alteración en las lagunas a lo mejor por actividad humana más directa? Por ejemplo, turistas que van, no pueden evitar meterse en el agua o incluso a lo mejor también puede haber relación con los pastores y los animales que van a beber, con el ganado. Sí, bueno, la actividad, o sea, la presión humana es menor comparado con otro tipo de sistemas, ¿no? Pero sí que la hay. Y como son sistemas tan sensibles, pues igual con que haya poquita cosa, le puede afectar. Entonces, actualmente, pues en algunas lagunas que tienen alrededor esta especie de pradera que habéis visto, que llaman borreguiles, pues que suelen pastar sobre todo vacas, pues evidentemente esos excrementos y tal, pues una fuente de nitrógeno, de nutrientes, sobre todo de nitrógeno en el agua, y luego también, no tanto al ecosistema acuático, pero a todo el ambiente que rodea la laguna, hay algunas especies endémicas de flora, y el pisoteo, claro, el pisoteo, porque hay épocas en que estas lagunas, vamos, hay muchísima gente por ahí de ruta, y el pisoteo pues también tiene bastante impacto. Y ya dentro de la laguna, pues también ha habido casos en los que ha habido, bueno, gente, está prohibido por supuesto el baño, pero de manera inconsciente o a veces consciente, pues hay gente que se baña y, por ejemplo, como digo, pues el sedimento puede tener ciertos nutrientes que están ahí más o menos inmovilizados y que al remover, pues se resuspenden y vuelven a estar otra vez disponibles para todos los organismos que hay en la columna de agua, y eso, pues, evidentemente, pues también tiene su impacto. Sí que es verdad que no es, o sea, hace unas décadas para atrás, la pista que ahora es una pista para caminar o para ir en bici, eso era antes una carretera que comunicaba Granada con la Alpujarra, ahora está cortada desde hace unos años, pero antes por ahí circulaban coches y había gente, o sea, esto no hace tantos años, que incluso iba a lavar el coche a las lagunas. Entonces, claro, son muy sensibles y con poco impacto que haya se nota, pero es que venimos de momentos en los que fue la cosa bastante peor todavía. Una pregunta. No sé si es de tu campo, pero ¿observáis boñigas de vacas? Porque has dicho que hay vacas y se degradan o no se degradan. Ah, bueno, por el tema de los escarabajos peloteros, ¿no? Y la ivermectina y tal. Sí. Pues Curiosidad por ahí. no creo, de hecho creo que es una de las cosas que estaban estudiando ahora y también ocurre, claro, o sea, ocurre que lo no mismo. Se degradan. Pues eso en Doñana lo estudiaron y consiguieron hacer que las boñigas recuperar los peloteros, ¿vale? Por si queréis saber, hay un profesor de la Universidad de Alicante, ¿Eduardo Galante o José Ramón Verdú? No, Eduardo, no me acuerdo cómo Eduardo Galante. Ah, vale, Eduardo sí. Galante. Sí, claro. Bueno, pues eso lo resolvieron, por si queríais, aunque no es tu campo. Sí, pero bueno, yo creo que sí que hay algún... De hecho, en estas jornadas, una de las cosas que se hace, una de las actividades que se hace es mirar la densidad de excrementos en la zona perilagunar, precisamente por alguno de estos temas. Vale, pues yo, para que en positivo, que en Doñana lograron esto. Vale. Lograron que funcionara. Gracias. Hola, Félix, buenas. Mira, has mencionado antes el tema de los escarabajos y has dicho que los escarabajos que están viviendo en la parte más baja están subiendo arriba y que pudiera ser que los que viven arriba sean peores competidores, pero ¿realmente habéis observado competencia entre diferentes especies o es un supuesto? No, todavía eso es uno de los experimentos que hay previstos con el proyecto nuevo. Hasta ahora se ha mirado sobre todo el tema del nicho trófico, que no se había estudiado todavía con ellos, y el nicho térmico, ¿no? Las temperaturas que aguantan o en las que son capaces de vivir los de zonas bajas, las especies típicas de zona baja frente a las especies típicas de zonas altas. Entonces, de momento hemos visto que no parece ir por ahí la cosa.
Y preveemos que lo que pueda pasar es que empiecen a subir, claro, los de las zonas altas ya no se pueden ir más arriba, pero los de zonas bajas empiecen a subir y se creen nuevos tipos de interacciones en los que, pues probablemente si teniendo el mismo nichos térmicos parecidos, estos no están más abajo, pues probablemente es que con aguas más cálidas no pueden competir tan bien como los otros. Pero realmente con experimentos o incluso recogiendo datos todavía estamos en proceso de... De hecho, yo me he desvinculado ahora un poquito de esa línea, pero la gente de la Universidad de Sevilla sí que está profundizando en esos temas, pero todavía no hay resultados. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Hola, muchas gracias, Félix. Te quería preguntar, conoces evidentemente el caso del Sparganium angustifolium, pues si nos podías contar un poco sobre eso y cuál es la dimensión que está adquiriendo el problema. A ver, con detalle, o sea, conozco la problemática, no es como un macrófito, una planta acuática, que creo que, sí, igual tú lo conoces mejor, pero creo como que estaba muy reducida su población a alguna laguna concreta y de repente, bueno, pues apareció en alguna más, no se sabe muy bien... Bueno, lo introdujo... Eso está confirmado, ¿no? Para que no tuviera riesgo de desaparecer la única población que había, se llevó a una o dos lagunas más, ¿no? La de Aguas Verdes, o Río Seco, ¿no? O Aguas Verdes, y bueno, ahí pues ahora les está yendo bastante bien, y creo que ahora el problema es un poquito el contrario, que se pueda llegar a extender al resto de laguna. Entonces, sé que está esa situación un poco polémica, pero no sabría decirte ahora mismo cuál es la situación, pero vamos, también se recogen datos en estas jornadas, porque ya digo, todos los estudios que se hacían antes de linología, imaginaos, a muchas de estas lagunas cuando se saca el testigo de sedimento, se va incluso con mulas y porque hay que ir cargados con barcas de estas hinchables, un equipo súper pesado y rutas de varias horas. Entonces antes, pues estudiaban unas poquitas lagunas para hacer sus estudios. Ahora este sistema, aunque no se recogen datos tan exhaustivos, pero nos permite tener datos prácticamente de todas. Entonces, esos datos deben estar recogidos y una de las cosas que se hace, que por eso va un investigador un poquito dirigiendo las labores, ¿no?, de los ciudadanos, es anotar la presencia de macrófitos, por ejemplo, filamentosas. Está habiendo ya problemas con algas filamentosas en algunas y ese tipo de información se recoge. Entonces, las personas que están centralizando esta información deben tener conocimiento sobre el tema, pero yo no sé decirte más allá de que conozco la situación. Y la otra cosa es si hay algún patrón diferenciador en el funcionamiento en función de la altitud y de la temperatura del agua, porque, ¿no?, por ejemplo, el Lagunillo Misterioso dicen que tiene el agua más fría con respecto a las demás lagunas. No sé si eso, ¿qué repercusiones tiene sobre el funcionamiento del sistema? Pues, por ejemplo, si nos centramos en los invertebrados acuáticos, que es lo que más conozco y lo que más he trabajado, nosotros no observamos muchas diferencias en todas esas lagunas que hay alrededor de los 3.000 metros. Si ya te bajas a alguna que hay ya de 2.700 para abajo, ahí ya sí que, por ejemplo, en todas estas lagunas que estamos llamando alpinas, como digo, los depredadores son estos escarabajos buceadores. Por ejemplo, no hay prácticamente ni siquiera ninfas de libélula o de caballito del diablo, que son también súper depredadores. Sin embargo, cuando ya te bajas a eso, por debajo de 2.700, ya empiezan a aparecer. También, por ejemplo, algunos chinches acuáticos que también son depredadores. Lo que pasa es que esos vuelan muy bien y entonces se reproducen en zonas bajas y lo que hacen es que conforme avanza el verano, siempre hay alguna cohorte que te vuela y te aparece pero están de manera temporal, no están ahí asentados. Entonces, las comunidades de escarabajos acuáticos que nosotros controlamos, en todas esas lagunas que están alrededor de los 3.000 metros, son casi siempre sota, caballo y rey. Es casi... sí. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Una pregunta más? Yo tengo una curiosidad. Cuando has contado las lagunas en
En verano se estratificaban más. ¿Por qué se estratifican más en verano que en invierno? ¿Por la diferencia de temperatura que es mayor? ¿O? Bueno, en estas en concreto de Sierra Nevada, como digo, el proceso de la estratificación es anecdótico, porque en algún momento puede empezar a separarse en esas capas, pero es en un par de lagunas más profundas y además el viento enseguida la rompe. Cuando he mencionado eso, refiriéndome sobre todo a lagos más profundos o a embalses, ¿no?, donde ya hay una bastante columna de agua, pues lo que ocurre es que después de la mezcla de primavera, en la que salimos del invierno, y conforme salimos del invierno, pues se va igualando la temperatura en la columna de agua, y con poco viento que haya, como hay muy poco gradiente de temperatura y de densidad, ¿no?, el efecto que tiene la temperatura en la densidad, enseguida lo mezcla. Pero ya conforme vamos saliendo de ese periodo de mezcla de primavera y nos vamos adentrando en verano, claro, empieza a calentar el sol y la parte de arriba se calienta más, porque la temperatura en el agua no se transmite muy bien, y se queda esa capa mucho más caliente y con mayor densidad arriba, y abajo una de agua mucho más fría y mucho más densa, porque no tiene el efecto, ¿no?, de la radiación, no la calienta. Y entre medias lo que hay es lo que se llama el metaligno en la capa del medio, que es donde está el descenso brusco de temperatura, ¿no?, lo que se llama termoclina, de al menos 1 grado por metro. Eso es lo que identifica esa capa media que separa estas dos. Entonces es por eso, porque empieza a haber mucho gradiente de temperatura entre arriba y abajo, de manera que al final se separa en capas que son casi elementos, pues eso, con propiedades totalmente diferentes por efecto de la densidad. Y lo que comenta es eso, que se está viendo como, pues por el aumento de temperatura, ese periodo que antes, por ejemplo, en uno de los embalses que estamos trabajando, para ver emisiones de metano y tal, pues que recuerdo que el año pasado, el tiempo pasa tan rápido, yo creo que fue igual hace 2, la estratificación que siempre acababa en otoño, y que nosotros estábamos esperando que acabara esa estratificación y volviera a mezclarse para todo el metano que se había formado abajo, por la presión hidrostática se queda sin salir. Bueno, sale alguna burbujita, pero por la presión sale muy poquito. Estábamos esperando a que ocurriera esa mezcla para que saliera todo y medirlo. Y era que nos teníamos que ir de vacaciones de Navidad y no ocurría esa mezcla que siempre ocurría antes. Entonces, eso es lo que está ocurriendo un poquito, y alargando esos periodos de estratificación, favoreciendo pues que eso haya mucho más tiempo, se llegue a formar y haya mucho más tiempo de anoxia en el fondo y se genere, por ejemplo, metano. Bueno, ¿alguna? Creo que no. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Félix, por la conferencia tan sintética y tan clara que nos has dado. Yo soy también de macroinvertebrados y me interesan en particular los macroinvertebrados como a ti. Y no sé si, como he salido un rato, no sé si has comentado algo sobre si el calentamiento o, bueno, en general, el que vayan las lagunas hacia condiciones más mésicas, eso está favoreciendo la diversidad, aumentando la biodiversidad de macroinvertebrados de las lagunas. ¿Hay algún dato o algún intento de, no sé, estudiar la biodiversidad pasada con los sedimentos y ver qué es lo que hay ahora? ¿O estáis en ello? No sé. Eso, hay algunos estudios, por ejemplo, en estos testigos de sedimento, lo que pasa es que con los invertebrados bueno, con los invertebrados no, porque, por ejemplo, con los microcrustáceos estos que he dicho que dejan su esqueleto calcáreo, sí que es fácil, pero, por ejemplo, con los escarabajos, que es lo que más hemos trabajado, los élitros, ¿no?, que están más esclerotizados, sí se conservan, se pueden conservar, y hay estudios donde en el registro de sedimento han visto cómo han cambiado las comunidades, pero es bastante raro, no se encuentra muy poquita cosa. Los quironómidos, los quironómidos sí. En el labio, las mandíbulas. Eso lo has visto. Sí, que sí, vamos, eso. Sí, con los quironómidos sí, pero con los grupos que estudiamos nosotros todavía no está, esa técnica no está muy desarrollada. Lo hemos comentado algunas veces, podíamos hacer algo, mirar algo de esto, pero realmente les preguntamos a los compañeros de paleo, oye, si alguna vez os aparece algún élitro de un escarabajo tal, no lo pasáis, pero es que aparece muy poquita cosa. Lo que sí que se ve es que con distintos grupos se llega a las mismas conclusiones, de que sobre todo hay un punto de inflexión a partir de los 70, donde coincide el cambio de las comunidades con el aumento de temperaturas y con la llegada masiva de polvo sahariano. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, hasta ahora se está mirando con organismos de estos muy pequeños que tienen ciclos de vida cortos y que enseguida
pues las respuestas son más rápidas y enseguida se ven esas respuestas. Estos organismos, aunque estamos hablando de invertebrados, ¿no? Pero claro, comparado con microorganismos, con estos organismos planctónicos, pues las respuestas son un poquito más lentas. Y de momento eso, en la comunidad de escarabajos, en las últimas décadas, no hablamos ya de cosas históricas, pero en las últimas décadas, de momento, todavía la comunidad que hay ahí en esos lagos de a 3.000 metros es la que yo conozco en esos primeros muestreos que se hicieron en 2009, sigue siendo la misma. Pero las comunidades propias de zona más baja están ahí a 200, 300 metros, y para otros organismos ya se ha visto que están escalando. O sea que es muy previsible que esto acabe ocurriendo dentro de no mucho tiempo, sí. Y estaremos ahí para monitorizarlo. Muy bien, estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna última pregunta? Muy bien, pues te damos las gracias de nuevo por esa magnífica charla. Gracias a vosotros por vuestra asistencia.